Hola, buenas tardes a todos los asistentes que nos acompañan en Sudamérica y otros lugares del mundo. Buenos días a todos los que nos siguen aquí en México. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy al Seminario Internacional de Salud Pública a través de Zoom y Facebook. Sean todos bienvenidos. Recordar que uno de los propósitos de este seminario es precisamente generar un espacio de comunicación, discusión y actualización sobre diversos tópicos de salud pública. Y bueno, recordar que las instituciones y universidades que participan en la organización de este seminario son la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto Ageu Magalhães del Ministerio de Salud de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil, Universidad del Oeste de Santa Catarina, Brasil, el Centro de Investigación y Estudios de la Salud. Y por parte de México, las universidades que participan son la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues se informa que la conferencia está siendo grabada y posteriormente publicada en la página de Facebook del Seminario Internacional de Salud Pública, para que después, si así lo desean, puedan consultarla. Les pedimos, por favor, que durante la conferencia mantengan los micrófonos en silencio. Una vez terminada la conferencia, se abrirá la sesión de preguntas y comentarios y se pide a los asistentes que quieran participar, anoten su nombre y pregunta en el chat del Zoom. Recordarles a todos los participantes que no olviden registrar su asistencia en el enlace que posteriormente les compartiremos en el chat del Zoom. Es importante el registro de asistencia en la plataforma de Google Forms, pues solo se entregará constancia a los participantes que cumplan con el 80% de asistencia. Finalmente, pues es momento de ceder la palabra al doctor Ezequiel Magallón Gastelum, director del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, quien se encargará de presentar y dar la bienvenida a la ponente invitada del día de hoy. Buen día, doctor Ezequiel. Es suyo el micrófono. Muchas gracias, doctora Josefina Fausto. Para mí es un placer presentar a la doctora Lourdes Gabriela Talavera Aguilar. La doctora de formación es químico farmacéutico biólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. De igual forma, realizó estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Yucatán. La doctora es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, ¿sí? Al igual que tiene varias actividades. Una de ellas se encuentra haciendo un postdoctorado en el Laboratorio de Arbovirología del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán. Se encuentra actualmente participando en más de 10 proyectos de investigación en el área de virus transmitidos por vectores, financiado por diferentes instituciones, tanto nacionales como extranjeras, y de igual forma participa en la formación de recursos humanos mediante la impartición de asignaturas, asesoría de alumnos de prácticas profesionales y participación en el comité asesor del alumno de la maestría en ciencias en enfermedades transmitidas por vector del Instituto Nacional de Salud Pública. La doctora tiene diversas publicaciones internacionales, ¿sí? En las que destaca sus trabajos en arbovirosis, enfermedades transmitidas por vectores, con referente al Zika, al chikungunya, al dengue, y de igual forma a los vectores como el Aedes tenorrhynchus, Aedes aegypti, ¿sí? Bueno,
Actualmente la doctora, su principal fuente de investigación se basa en virus transmitidos por artrópodos y sus técnicas de diagnóstico laboratoriales, como son el aislamiento en cultivo celular, pruebas de detección molecular y serológicas, infección de mosquitos para la evaluación de competencia vectorial, etcétera. Bueno, sin más preámbulos, presento a la doctora Lourdes Talavera, quien nos dará su conferencia. Adelante, doctora. Buenos días a todos, pues muchas gracias por la invitación. Ahora les voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues muchas gracias, como les comento, muchas gracias por la invitación. Como ya les mencionó el doctor Ezequiel, bueno, pues mi nombre es Lourdes Talavera y el día de hoy les voy a presentar una plática acerca del virus del oeste del Nilo, sus características y su presencia en México. Bueno, pues para comenzar esta plática voy a apagar mi cámara para que no vaya a haber ninguna interferencia. Bueno, ¿qué vamos a abordar en esta presentación? Ok. Bueno, pues vamos a abarcar un poquito acerca de las generalidades de los arbovirus. Específicamente, pues vamos a hablar un poquito de la familia Flaviviridae, del virus del oeste del Nilo, un poco de su historia, la biología de este virus, su ecología, de qué forma se presentan las infecciones tanto en humanos como en animales, y algunos de los estudios que se han realizado a partir de su introducción al continente americano. Bueno, pues para comenzar, los arbovirus fueron descritos por la Organización Mundial de la Salud en el año de 1967. Los arbovirus son un grupo de virus que existen en la naturaleza principalmente debido a la transmisión biológica entre los hospederos vertebrados susceptibles por los artrópodos hematófagos, y de ahí pues proviene su nombre en inglés, Arthropod-borne virus. Se estima actualmente que el 20% de las arbovirosis son consideradas como enfermedades emergentes o reemergentes, debido a un aumento en la frecuencia, así como en la dispersión de las infecciones que se presentan en estas enfermedades, o a la aparición de estas arbovirosis en sitios o en regiones en donde no se habían presentado con anterioridad. Bueno, ¿a qué se debe? ¿A cuáles son los factores asociados a esta emergencia o reemergencia de estas arbovirosis? Bueno, pues podemos mencionar, entre otros, a los cambios climáticos que se están dando a nivel mundial, el aumento en la urbanización, el cambio en el uso de la tierra, la globalización, el turismo internacional, entre otros factores. Y pues claro, unos ejemplos que la mayoría de nosotros pues hemos vivido en la historia reciente son la dispersión de los virus, como por ejemplo el virus del oeste del Nilo, el virus chikungunya o el virus Zika, los cuales hace unas décadas o hace unos años, en el caso de Zika y chikungunya, fueron los responsables de pues unos brotes bastante importantes en el continente americano. ¿Dónde podemos encontrar a los arbovirus? Bueno, pues los arbovirus tienen una distribución mundial, pero se encuentran principalmente en regiones tropicales y subtropicales, ya que las características climáticas que se presentan en estas regiones pues favorecen la presencia de los vectores. En este mapa podemos observar la distribución mundial de 4 arbovirus, todos pertenecientes,
3 pertenecientes a la familia Flaviviridae y 1 perteneciente a la familia Togaviridae, que es el chikungunya. Podemos observar su distribución en el mundo. De color verde está la distribución del virus dengue, en color morado la distribución mundial del virus Zika, en color azul bajo está la distribución mundial del virus chikungunya, y en la parte inferior a la derecha, en color amarillo, se encuentra la distribución mundial del virus del oeste del Nilo. Podemos observar pues, que todos estos 4 arbovirus se encuentran ampliamente distribuidos por todo el mundo. Existen clasificados como arbovirus hasta ahora, hasta el momento, más de 570 virus, los cuales están distribuidos en 7 familias virales. 3 de estas familias, las principales familias que incluyen arbovirus, son la familia Flaviviridae, Togaviridae y Bunyaviridae. ¿Y por qué son importantes estas familias? ¿Por qué se consideran como las más importantes, las principales? Porque incluyen arbovirus que tienen una importancia ya sea médica o veterinaria o ambas. Otras familias que también incluyen arbovirus son la familia Rhabdoviridae, Orthomyxoviridae, Reoviridae y Asfaviridae. La gran mayoría de los arbovirus van a incluir o van a presentar un genoma de tipo ARN, a excepto de un virus que es el virus de la peste porcina africana, el cual contiene un virus ADN. De estos más de 570 arbovirus, solamente 150 van a ocasionar infecciones en los humanos. La gran mayoría de las infecciones que se van a presentar producidas por arbovirus van a ser infecciones asintomáticas o infecciones leves y autolimitadas. Sin embargo, en algunos casos se presentan infecciones más severas que se pueden clasificar en 4 grupos, ¿no? Enfermedad febril sistémica, fiebres hemorrágicas arbovirales, encefalitis o enfermedades poliartrárgicas. Bueno, pues la familia Flaviviridae, como les mencioné, es una de las principales familias que incluyen arbovirus. Y esta familia, bueno, adquiere su nombre a partir de la palabra de origen latín que significa de la palabra de origen latín flavus, que significa amarillo. ¿Por qué se adopta el nombre de esta familia? Bueno, pues porque dentro de esta familia está incluido al virus de la fiebre amarilla, que pues fue el primer virus humano en ser descubierto. La familia Flaviviridae a su vez se divide en 4 géneros y va a incluir alrededor de 89 especies. De estos 4 géneros, solamente un género, el género Flavivirus, va a incluir arbovirus. A su vez, el género Flavivirus va a poder subdividirse en 3 diferentes grupos. El grupo de los virus que son transmitidos por mosquitos, el grupo de los virus que son transmitidos por garrapatas y el grupo de virus que no tiene hasta el momento un vector conocido. Y pues podemos observar que incluido en el grupo de los virus que son transmitidos por mosquito, tenemos al virus West Nile o el virus del oeste del Nilo. El virus del oeste del Nilo fue aislado por primera vez en el año de 1937 a partir de un suero de una mujer que estaba padeciendo una enfermedad febril. La identificación del virus del oeste del Nilo se realizó en el distrito West Nile, en Uganda, durante un estudio que se estaba llevando a cabo para determinar cuál era la zona endémica de la fiebre amarilla en esa región. Bueno, pues el virus del oeste del Nilo pertenece a la familia Flaviviridae, al género Flavivirus, y también está incluido dentro del serocomplejo del virus de la encefalitis japonesa. Inicialmente al virus del oeste del Nilo se le consideró pues no tan importante debido a que todas las infecciones que se presentaban causadas por este virus eran infecciones leves y autorreguladas. Sin embargo, en la actualidad, pues con el aumento de los casos en humanos y en otras especies de vertebrados, pues se le ha dado una mayor importancia a este virus.
El virus del oeste del Nilo es un virus envuelto que su nucleocápside tiene una forma icosaédrica. Las partículas virales maduros presentan una forma esférica con un diámetro aproximado de 50 nanómetros. El virus del oeste del Nilo posee un genoma de tipo ARN de cadena sencilla y sentido positivo, el cual tiene un tamaño aproximado de 11 kilobases. Este genoma contiene un solo marco de lectura abierto, el cual va a codificar para una sola poliproteína, que posteriormente va a ser escindida al realizarse la maduración de las partículas virales, en la replicación. Esta poliproteína va a codificar para 3 proteínas estructurales, que son la proteína de la cápside, el precursor de la membrana y la proteína de la envoltura, y para 7 proteínas no estructurales, las cuales son necesarias para poder llevar a cabo la replicación del virus dentro de la proteína, dentro de la célula infectada. Bueno, el virus del oeste del Nilo se aisló por primera vez en el año de 1937 en el distrito de West Nile, Uganda. Hasta el año de 1950 solamente se presentaron brotes esporádicos de infecciones febriles leves en toda la región de África, Medio Oriente, Asia, Australia, Israel y Egipto. Sin embargo, en el año de 1990 se presentó un cambio en la severidad de las infecciones ocasionadas por este virus y comenzó a presentar síntomas neurológicos. En el año de 1998 se reportó un brote importante en Israel. Este brote se estaba presentando principalmente en muchas granjas de gansos en este lugar. Y finalmente, en el año de 1999, el virus del oeste del Nilo llegó al continente americano. Esta aparición del virus del oeste del Nilo fue en Nueva York, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Nueva York en 1999? Bueno, en Nueva York, los habitantes de la ciudad de Nueva York comenzaron a observar que había una gran cantidad de cuervos muertos que aparecían en las calles. Estos cuervos se morían. Se estima que alrededor del 90% de la población de los cuervos se perdió o se murió en ese momento, en 1999, con el ingreso del virus del oeste del Nilo a Estados Unidos. También se reportaron 2 casos fatales de encefalitis en humanos y al mismo tiempo en el zoológico de Nueva York se comenzó a observar una alta mortalidad en las aves que estaban, en las aves de este zoológico. Entonces, inicialmente se pensó que las infecciones que se estaban presentando en Nueva York eran ocasionadas por el virus de la encefalitis de San Luis, que también es un arbovirus. Sin embargo, causaba un poquito de confusión porque el virus de San Luis es un virus endémico en Estados Unidos. Entonces, si es un virus endémico, pues no debería de ocasionar esta elevada mortalidad en las aves. Una de los animales que se murió en el zoológico del Bronx fue un flamingo, y a partir del cerebro de este flamingo se logró obtener la secuencia del genoma para poder identificar al virus causante de estas infecciones. Esta cepa que se obtuvo del flamingo se denominó cepa Nueva York 99, y gracias a esto se identificó al virus del oeste del Nilo como el agente causal de estas infecciones. Al comparar la cepa obtenida en Nueva York con las secuencias conocidas hasta el momento, se logró observar que la cepa Nueva York era muy similar a la que se encontraba en Israel, ocasionando ese brote en las granjas de gansos. Al final, durante ese brote en Estados Unidos se presentaron 62 casos de encefalitis en personas, incluyendo 7 muertes.
Y además de los 62 casos de encefalitis, bueno, pues una gran cantidad de personas también presentaron una enfermedad un poco más leve, ¿no? ¿Cuáles son o cómo se llevó a cabo la introducción del virus del oeste del Nilo al continente americano? Bueno, pues existen tres principales teorías de cómo surgió esta infección o este virus, cómo llegó a Estados Unidos. La primera, bueno, es que un mosquito infectado se trasladó dentro de uno de los aviones desde Israel hasta Estados Unidos y en el trayecto de este viaje pudo haberse alimentado de las personas que estaban viajando en el avión. Esta pues es una de las teorías, de las posibles teorías. Otra teoría es que un niño con una infección asintomática ocasionada por el virus del oeste del Nilo viajó también desde Israel hasta Estados Unidos. ¿Y por qué se dice que específicamente un niño y no un adulto? Bueno, lo que sucede es que todos los reportes los estudios realizados hasta ese momento en el viejo mundo indicaban que la mayoría de los adultos, al hacer los análisis serológicos, los adultos ya presentaban anticuerpos contra el virus. Esto quiere decir que habían estado en contacto en algún momento de su vida con este virus, se habían infectado de forma leve o asintomática y habían podido autolimitar esta infección. Entonces, una de las razones por las que esto pasa es cuando las infecciones se presentan en los niños. Muchas veces los niños cursan con una infección muy leve porque pues su sistema inmune está desarrollado en la mayoría de los casos y pueden superar esta infección. Entonces, dentro del organismo se producen los anticuerpos de memoria y pues que van a permanecer durante un largo periodo. Entonces, otra de las razones por las cuales se cree que fue un niño el que ingresó con una infección asintomática es que en ese mismo zoológico del Bronx, en 1999, se presentaba por primera vez una atracción que traía gorilas del Congo y pues esta atracción atrajo una gran cantidad de personas, tanto adultos como niños. Y en investigaciones posteriores a el brote de West Nile, se mencionaba que las personas que asistieron a esta atracción en el zoológico tenían que hacer una espera de más de 3 horas antes de entrar a la atracción y que mientras se encontraban esperando, había una gran cantidad de mosquitos de los cuales pues estaban alimentando de las personas que estaban esperando para entrar a poder observar esta atracción. Entonces la teoría es de que un niño que viajó con una infección asintomática y visitó el zoológico, bueno, pues los mosquitos que se encontraban ahí buscando de dónde alimentarse, se alimentaron de este niño con infección asintomática y, bueno, pues posteriormente fueron capaces de transmitir el virus hacia otros habitantes de Nueva York. Y finalmente, una de las teorías más aceptadas es que el virus ingresó al continente americano a través de las aves migratorias. Las aves migratorias pues son reservorios o participan en el ciclo de transmisión del virus del oeste del Nilo. Entonces, una de estas aves migratorias pudo haber estado tenido al virus del oeste del Nilo en el organismo y pues al llegar aquí al continente americano, los mosquitos que se alimentaron de ella pues pudieron transmitir al virus. Actualmente, ¿dónde está el virus del oeste del Nilo? Bueno, el virus del oeste del Nilo actualmente está distribuido por todo el mundo. En este mapa podemos observar en color rosa o rojo la distribución de casos en humanos. Son infección en humanos o
humanos con anticuerpos reportados. En color azul podemos observar las regiones en donde hay los reportes de animales infectados con el virus, mosquitos infectados con el virus o también animales que tienen anticuerpos contra el virus del oeste del Nilo. En las áreas grises son las áreas en las cuales no hay reportes de la presencia del virus del oeste del Nilo. Y bueno, pues las líneas negras, toda la región central es en donde se encuentran los vectores que son capaces competentes para transmitir a este virus, a excepción de las áreas marcadas con la línea punteada, en donde pues es un clima extremo, en donde no van a haber la presencia de los vectores. Y finalmente, los números encerrados son los linajes que se presentan en las diferentes zonas. El resto de la distribución del virus del oeste del Nilo se presenta el linaje número 1. ¿Cómo se mantiene el virus en la naturaleza? Bueno, ¿cuál es el ciclo de transmisión? El virus del oeste del Nilo se mantiene en la naturaleza principalmente entre aves y los vectores. ¿Okay? Las aves son los reservorios de esta infección. Sin embargo, también existen reportes de la transmisión directa entre aves. Esta transmisión se da o se ha reportado principalmente en establecimientos agrícolas. ¿De qué forma se da esta transmisión? Bueno, pues cuando algunas aves infectadas liberan al virus en diferentes, por ejemplo, a través de las excretas o en sus alas también se puede encontrar al virus, y otras aves sanas se alimentan de estas plumas. Otro mecanismo que se ha reportado de transmisión a través de los mosquitos, que es el principal mecanismo de transmisión, es cuando un mosquito infectado se alimenta de un hospedero accidental, ya sea un humano o algún otro vertebrado, como por ejemplo caballos o incluso reptiles. Bueno, en este caso, en esta transmisión de mosquitos hacia los humanos o hacia los hospederos accidentales, ¿qué es lo que sucede? Los hospederos accidentales son denominados hospederos finales. ¿Por qué? Porque estos hospederos accidentales no son capaces de producir una viremia elevada o suficiente para que posteriormente, si un mosquito viene y se alimenta de estos hospederos, el mosquito adquiera la infección y sea capaz de transmitir. Entonces, en el caso de los humanos y de los caballos, hasta ahí se queda la infección. A partir de la introducción del virus del oeste del Nilo al continente americano, se reportó la transmisión del virus sin necesidad de la participación de los mosquitos. Se reportó la transmisión del virus mediante transfusiones sanguíneas o sus componentes sanguíneos, como por ejemplo plaquetas, o también la transmisión a través de los órganos trasplantados. A partir de ese momento se comenzó una vigilancia extensiva en todos los bancos de sangre de Estados Unidos para tratar de limitar este tipo de infección. Y finalmente también se ha reportado la transmisión fecal oral, esto principalmente en cocodrilos. ¿De qué manera se da esta transmisión? Bueno, pues los cocodrilos van a eliminar al virus a través de las aguas residuales. El virus se mantiene en estas aguas y pues cuando vienen otros cocodrilos sanos pueden adquirir al virus y de esta forma infectarse. Entonces ese es básicamente el ciclo de transmisión del virus.
¿Cuáles son los principales vectores reportados para el virus del oeste del Nilo? Bueno, pues los principales mosquitos transmisores del virus del oeste del Nilo son los mosquitos que pertenecen al género Culex. Sin embargo, pues van a ser diferentes especies dependiendo de la zona en la cual se presenten. Por ejemplo, en África, la especie más competente para la transmisión del virus del oeste del Nilo en humanos es la especie Culex univitatus. En el caso de Asia del Sur, los vectores competentes son Culex pipiens, Culex perexigus y Aedes caspis, entre otros, ¿no? Esos son los principales. En Europa se conocen como vectores principales a los mosquitos de la especie Culex pipiens, Culex modestus, entre otros. En Australia, el vector que ha sido identificado es Culex annulirostris. En Estados Unidos, los principales vectores que se han identificado son las especies Culex tarsalis, Culex pipiens y Culex quinquefasciatus. Sin embargo, se ha podido identificar más de 150 especies que están infectadas con el virus del oeste del Nilo. Y en el caso de México y América Latina, las especies que se han encontrado son Culex interrogator y Culex nigripalpus. Son las reportadas como vectores transmisores. ¿De qué manera se da la infección en el vector? Bueno, pues en los mosquitos, para que puedan infectarse con estos virus, con el virus del oeste del Nilo, tienen que alimentarse de un hospedero infectado. Una vez que el mosquito adquiere la sangre, pues, durante la alimentación sanguínea, va a adquirir la sangre junto con las partículas virales. Estas partículas virales van a llegar al intestino medio del mosquito y en ese sitio van a infectar a las células epiteliales. Una vez que se lleva a cabo la replicación del virus en estas células epiteliales, el virus va a ser liberado a la hemolinfa y desde ahí va a ser llevado hacia los órganos secundarios en donde se va a llevar a cabo una replicación secundaria. Uno de estos órganos son las glándulas salivales. En las glándulas salivales de los mosquitos también se va a llevar a cabo una replicación viral y finalmente, pues el virus va a ser liberado cuando el mosquito se alimente nuevamente de otro vertebrado. Esta infección en el vector, desde el momento en que el mosquito adquiere el virus hasta el momento en que el mosquito es capaz de transmitir a los virus, tiene un periodo aproximado de hasta 10 días. Bueno, se han encontrado una gran cantidad de animales que son susceptibles a infectarse por el virus del oeste del Nilo. Se han hecho muchos estudios y bueno, pues entre algunos de los animales susceptibles que podemos mencionar son el elefante indio, el rinoceronte indio, el panda rojo, leopardos, entre muchos otros. Sin embargo, esos animales no actúan como reservorios, solamente son susceptibles. Los reservorios de este virus son principalmente aves de una gran cantidad de especies. Y se ha encontrado también que los más susceptibles a la infección y los mejores amplificadores son las aves del género Corvus y los caimanes americanos. Ahora, ¿de qué forma se presentan las infecciones ocasionadas por este virus? Bueno, pues hay tres formas principales de la infección: la forma neuroinvasiva, la forma cutánea y la forma gastrointestinal. Sin embargo, la presentación neuroinvasiva es la principal forma, ya que pues es la más severa. ¿Cuáles son los factores o de qué depende cuál de estas formas se va a presentar?
bueno, va a depender tanto de la cepa como del linaje del virus que está ocasionando la infección, la especie del hospedero y pues de qué tan susceptible o no es este hospedero a la infección por este virus. En cuanto a los caballos, este virus, el virus del oeste del Nilo, ocasiona infecciones importantes en caballos. La mayoría de las infecciones que se presentan son asintomáticas, como la gran mayoría de las infecciones ocasionadas por cualquier arbovirus. Alrededor del 20% de los caballos infectados pueden presentar una enfermedad más severa, incluso que la infección que se presenta en los humanos. Algunas de las características que se presentan en los caballos que están infectados por el virus del oeste del Nilo son falta de coordinación, debilidad de las extremidades, convulsiones, entre otras. Se ha observado que las yeguas van a presentar una menor afectación en comparación pues, con los machos. Y bueno, pues se estima que entre el 10 y el 20% de los caballos que padecieron la infección y se recuperaron van a tener pues un déficit neurológico residual, es decir, que al final no se van a recuperar al 100%. En cuanto a las infecciones que se producen en los humanos, bueno, pues de igual manera el 80% de las infecciones ocasionadas por el virus del oeste del Nilo son infecciones asintomáticas. Sin embargo, cuando se presentan síntomas, la mayoría de las personas va a presentar una enfermedad leve. Entre los síntomas de la enfermedad leve, pues están la presencia de fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza, puede haber confusión, fatiga, dolor muscular, dolor de articulaciones, debilidad, y también pueden presentarse problemas gastrointestinales, como por ejemplo náuseas y vómitos. La forma neuroinvasiva es la presentación más severa de la enfermedad. Esta forma neuroinvasiva se va a presentar solamente en el 1% de los casos sintomáticos. Generalmente los síntomas van a iniciar o van a aparecer entre los 2 y 15 días después de la infección y van a tener una duración aproximada de 5 días. Va a ocasionar una parálisis flácida, en algunos casos más severos, pues pueden causar cuadriplegia, incluso falla respiratoria. Esta infección, esta forma neuroinvasiva, es fatal o puede llegar a ser fatal hasta en un 10% de los casos en los cuales se presenta esta forma. Y pues la recuperación, sí se pueden recuperar las personas que se infectan con esta forma, pero la recuperación puede tardar incluso semanas o meses. Y se han realizado estudios en donde más del 50% de las personas que sobrevivieron a una infección severa, a la forma neuroinvasiva, reportaron haber padecido secuelas físicas y cognitivas hasta 2 años después de haber presentado la infección. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad neuroinvasiva? Bueno, pues factores genéticos, ya que se han encontrado algunos marcadores que pueden estar presentes en algunas personas. La edad, ¿por qué? Porque mientras las personas que se infectan con el virus del oeste del Nilo tienen una edad más avanzada, pueden padecer la enfermedad neuroinvasiva. Tener enfermedades concomitantes como por ejemplo cáncer, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades renales crónicas o infecciones por el virus de la hepatitis C, también van a favorecer la aparición de la enfermedad neuroinvasiva en las personas. Las personas que tienen trasplantes o que tienen disminuido el estatus inmunológico también son pues más susceptibles a padecer el riesgo de enfermedad neuroinvasiva. Actualmente pues no hay un tratamiento viral específico para el virus del oeste del Nilo, para las infecciones ocasionadas por este virus.
Entonces, si no hay un tratamiento viral específico, solamente a los pacientes se les da tratamiento de manejo, ¿no? Hay vacunas disponibles, pero las vacunas disponibles solamente son para uso veterinario, solamente son vacunas para caballos. A pesar, en el caso de los caballos, a pesar de que existen estas vacunas, muchas veces no se aplican de forma adecuada. ¿Por qué? Porque implica un gasto elevado. Por ejemplo, existen vacunas inactivadas y vacunas recomendantes. Y los esquemas de vacunación para el virus del oeste del Nilo, en el caso de vacunas inactivadas, son 2 aplicaciones iniciales y un refuerzo cada 6 meses. En el caso de la vacuna recombinante, también son 2 dosis iniciales y un refuerzo anual. Entonces, muchas veces el esquema no está completo en los animales y esto, pues, al final va a favorecer que se puedan llegar a presentar pequeños brotes de infecciones ocasionadas por este virus. ¿Qué ha pasado, ¿no? Con el desarrollo de vacunas para los humanos? Hasta el momento se están desarrollando vacunas y están en fase clínica. Las vacunas que se están evaluando, que están en desarrollo, son unas vacunas quiméricas, las cuales se pretende que protejan a los humanos de las infecciones por el virus de la fiebre amarilla y el virus del oeste del Nilo, por un lado, o que protejan contra el virus dengue y el virus West Nile. Otra vacuna que está en desarrollo es una vacuna de ADN que se pretende exprese el precursor de la membrana y la envoltura y con esto se pueda pues obtener una buena inmunización en los humanos. Y finalmente, bueno, lo que se ha tratado de desarrollar es una vacuna que pueda aportar una protección cruzada para, si no todos, pues la mayoría de los flavivirus. Sin embargo, esto todavía no se ha logrado, no se ha tenido éxito en este desarrollo. ¿Qué es lo que se realiza en áreas endémicas, ¿no? Si no hay una vacuna que aporte la prevención necesaria, bueno, pues el principal método para tratar de controlar las infecciones ocasionadas por este virus, pues es la reducción de la densidad de los vectores. ¿De qué manera? Pues tratando de disminuir las poblaciones de los mosquitos vectores. También se hace una concientización a la población en general para que utilice la protección personal y, como les mencionaba, específicamente en el caso de Estados Unidos, bueno, se lleva a cabo de forma rutinaria el análisis de las donaciones tanto de sangre como de órganos para evitar la transmisión por estos métodos. Y bueno, también se han intentado o se han analizado algunos mecanismos para el control biológico, como por ejemplo el uso del Bacillus thuringiensis como larvicida. Esto pues para tratar de disminuir la cantidad de vectores. Y pues finalmente lo más importante en la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores, pues es la eliminación de los criaderos. Entonces, si no hay los criaderos en donde se estén reproduciendo los mosquitos vectores, pues al final de cuentas vamos a tener una menor cantidad de infecciones. ¿Qué es lo que sucede en México? ¿No? ¿Cuál es cómo estamos en nuestro país? A partir del año 2000, en nuestro país se estableció la vigilancia para la detección del virus del oeste del Nilo en diferentes estados de la República Mexicana. Esta vigilancia se llevó a cabo en colaboración de algunas universidades de Estados Unidos con universidades de México. ¿Y por qué? Porque era importante el establecimiento de esta vigilancia. Bueno, pues por la localización geográfica de nuestro país,
Alrededor del 60% del territorio mexicano presenta las condiciones favorables para el establecimiento de infecciones transmitidas por vector. ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, pues tiene el clima adecuado, tiene la presencia de los vectores, de los mosquitos que pueden actuar como vectores de estas enfermedades. Alrededor del año 2003, a partir del año 2000 se comenzó la vigilancia. Sin embargo, los primeros reportes de la presencia del virus del oeste del Nilo se reportaron alrededor del año 2003. Uno de estos estudios fue realizado en el estado de Yucatán. En este estudio se colectaron durante los años 2000 a 2003 un total de 8,600 aves. La mayoría eran aves migratorias, pero también se analizaron aves residentes. Y se encontró en estas aves que 21 de estas aves tenía una infección ocasionada por flavivirus. De estas 21 aves que tenían evidencia serológica, solamente en 8 se encontraron anticuerpos contra el virus del oeste del Nilo y finalmente en 5 de estas aves se pudo confirmar que los anticuerpos que presentaban estas aves eran anticuerpos contra el virus del oeste del Nilo. Otro estudio que se reportó prácticamente al mismo tiempo fue realizado en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Estos estados pues comparten la frontera con Texas. En estos estados se realizó el muestreo tanto de aves, de caballos y se llevó a cabo el análisis de los mosquitos. Se encontró que el 5,3% de las aves, tanto residentes como migratorias, ya eran seropositivas al virus del oeste del Nilo. Y en el caso de los caballos, había un 23,2% de caballos positivos a la presencia de anticuerpos contra el Westney. En el año 2002 ya se presentaron los primeros reportes de enfermedades tipo encefalitis en animales. Eso fue pues en los estados de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. En el año 2003, en un estudio que se realizó en 14 estados de la República Mexicana, se analizaron sueros de caballos y en 6 de estos 14 estados se encontró la presencia de caballos con anticuerpos contra el virus del oeste del Nilo. Los estados en los cuales se encontró la presencia de anticuerpos son Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y nuevamente Yucatán. Se encontró la presencia de anticuerpos en 97 caballos, el cual es el 22%. Y en este mismo reporte se reportó, el aislamiento de un virus a partir de las muestras de tejido de un cuervo común de la especie Corvus corax, el cual fue importado de Estados Unidos. Entonces, este es el primer reporte del aislamiento del virus a partir de un hospedero, ¿no? De un ave. Y para el año de 2003 se reportó el primer caso autóctono en humanos, esto en una mujer del estado de Sonora. ¿Cómo se llevó a cabo esta infección, este primer caso autóctono? Pues esta mujer no tenía historia de haber viajado fuera del país en los meses previos a la infección. Los síntomas que tuvo fueron síntomas leves, fiebre, cefalea, vómitos, artralgias, mialgias y no presentó síntomas neurológicos. Se le dio un diagnóstico de dengue probable, sin embargo, se logró el aislamiento del virus a partir del suero. Al mismo tiempo que se reportó este primer caso autóctono, también se encontraron mosquitos positivos al virus del oeste del Nilo de la especie Culex quinquefasciatus, esto en el estado de Nuevo León. Para el año 2006, también se colectó, la vigilancia del virus del oeste del Nilo continuaba en toda la República Mexicana. En el 2006 se colectaron muestras de mamíferos, aves y reptiles
de la península de Yucatán, específicamente pues de los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo. En Quintana Roo se colectaron en aves en una isla, en la isla de Cozumel. Y bueno, pues se encontró que en Campeche el 86% de los cocodrilos que se analizaron ya tenían anticuerpos contra el virus del oeste del Nilo. Ay, perdón. En el caso de Cozumel se encontraron caballos positivos y en Yucatán se presentaron 2.7% de las aves y 3.8% de los mamíferos analizados con la presencia de anticuerpos contra el virus del oeste del Nilo. En el año 2006 también se realizaron análisis o estudios para detectar la presencia de este virus. Este fue realizado por el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud y se encontró que en los estados de Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Veracruz ya había la presencia o la circulación del virus del oeste del Nilo. El primer reporte de un caso fatal se presentó en el estado de Nuevo León en el año 2007, en un hombre de 40 años que también no reportaba, no tenía historia de haber viajado fuera del país en los 6 meses previos a la infección. Los síntomas iniciales que padeció esta persona fueron síntomas de influenza y posteriormente aparecieron las complicaciones neurológicas. Hasta el año 2007, en todo el país, se reportaron 3 casos confirmados en humanos en el año 6 casos confirmados en el año 2003, un caso en el 2004, un caso en el año 2006 y 3 casos confirmados de infecciones por el virus del oeste del Nilo en el año 2007. Se reportaron 11 casos confirmados de acuerdo a la información del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Y bueno, los estados que reportaron casos confirmados fueron Chihuahua, Oaxaca, Nuevo León y Sonora. Ahí se concentraron todos los casos. Y en el año 2007 fue el último año en donde se reportaron casos confirmados de humanos con infecciones por el virus del oeste del Nilo. Todo 2008, 2009, etcétera, no se volvieron a confirmar casos. Sin embargo, la vigilancia en México continuó. Continuaron realizando estudios para evaluar la circulación de este virus en México. En el 2008 se identificó en Tabasco pues la seroprevalencia, la circulación de este virus en aves y en reptiles y de nueva cuenta se realizó el aislamiento del virus a partir de mosquitos de la especie Culex fasciatus. En Chiapas también es otro estado en donde se ha llevado una gran cantidad, en donde se ha realizado una gran cantidad de estudios. En Chiapas en el 2009 se encontraron pools de mosquitos de las especies Culex nirgipalpus y Culex interrogator positivos al virus del oeste del Nilo por RT-PCR. Y en este estudio también se encontró la presencia de anticuerpos en animales domésticos, principalmente en gallinas y patos. En el 2016, en el estado de Yucatán, continúa la búsqueda del virus del oeste del Nilo y se encontró que en aves residentes del estado de Yucatán, entre estas aves había la circulación del virus del oeste del Nilo. Este estudio se realizó tanto en época de lluvia como en época de sequía y se encontró que de 104 sueros analizados, 14 aves fueron positivas para infecciones por el virus del oeste del Nilo. Y esto nos indica pues que hay una circulación, que se ha mantenido la circulación del virus en nuestro país, en nuestro estado también. En el 2018, en los estados de Chihuahua, Guerrero y Michoacán, se analizaron 856 animales y se encontró que 154 de estos tenían anticuerpos contra el virus del oeste del Nilo.
Se encontró que 89 de 233 caballos tenían anticuerpos, 3 de 14 pavos reales, y también se analizaron animales domésticos y se encontraron 41 perros de 323 analizados con anticuerpos contra el virus del oeste del Nilo. Ya más recientemente, en 2021, en Yucatán, se realizó una colecta de murciélagos y se encontró que 7 murciélagos de la especie Artibeus jamaicensis fueron positivos para el virus del oeste del Nilo por RT-PCR. Y el año pasado, en el 2022, también se analizaron perros domésticos y se encontró en los estados de Tamaulipas y Chiapas, se encontró una alta seroprevalencia de anticuerpos en los perros analizados en el estado de Tamaulipas. El 42.6% de estos presentaron anticuerpos contra el virus del oeste del Nilo, a diferencia de lo que se encontró en Chiapas, en donde solamente 1.2% de los perros evaluados presentó anticuerpos. ¿Por qué es importante esta vigilancia? Pues en el año 2021 se reportó nuevamente un caso confirmado en el estado de Nuevo León. En el 2022 también se reportó otro caso en el estado de Tabasco. Y además de eso se han reportado algunos casos importados de infecciones por el virus del oeste del Nilo. Entonces, esta aparición de estos nuevos casos, pues, apoyan a la importancia de realizar la vigilancia continua de este y de muchos otros arbovirus que pueden estarse presentando en la región, que se sabe que circulan de forma pues continua entre las aves y los mosquitos y que eventualmente pueden estar ocasionando infecciones en los humanos. Pero al final de cuentas, pues los casos que se presentaron en nuestro país fueron muy pocos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se presentó eso, no? Si las condiciones climáticas son favorables, si tenemos en la gran mayoría de nuestro país, tenemos la presencia de los vectores competentes y pues tenemos personas susceptibles que nunca habían estado en contacto con este virus, y existe la evidencia de la circulación, como ya les mencioné, la circulación de este virus en todo nuestro país. ¿Por qué no se presentó un brote como el que se presentó en Estados Unidos? Esa es una de las grandes preguntas de qué es lo que pasó, ¿no? Bueno, pues una de las teorías o de las razones probables por las cuales tanto en México como en Latinoamérica no se presentaron brotes tan numerosos es que, bueno, la cepa obtenida, el análisis de esta cepa obtenida del cuervo en Tabasco tenía 9 mutaciones en sitios diferentes en comparación con la cepa Nueva York 99. Y es muy probable que alguna o varias de estas mutaciones que se encontraron en esa secuencia del cuervo en Tabasco, pues disminuyan la patogenicidad o la virulencia del virus en nuestro país. Otra probable razón es que bueno, sea la presencia de anticuerpos preexistentes. ¿Cuáles anticuerpos? Bueno, pues la presencia de anticuerpos neutralizantes en la población en general le puede aportar una protección parcial, anticuerpos que se producen una vez que la gente entra en contacto con otros virus pertenecientes a la misma familia, en este caso a flavivirus. En México tenemos la presencia de los virus dengue de forma pues endémica, está en la gran mayoría de los estados, y mucha gente ya ha estado en contacto, ya ha padecido algunas infecciones con este virus. Entonces, se piensa que la presencia de anticuerpos contra los virus dengue pudieron aportar un poco esta protección parcial para evitar
la diseminación, la aparición de infecciones en la población. Y finalmente, pues una de las desventajas de nuestro país es que el diagnóstico del virus del oeste del Nilo puede ser un poco difícil en muchos casos, principalmente porque la sintomatología que se presenta puede ser leve, puede confundirse con infecciones por dengue, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, etc. Y también, bueno, el diagnóstico del laboratorio puede ser un poco complicado precisamente por la presencia de anticuerpos contra otros flavivirus como dengue o como el virus de la encefalitis de San Luis. Entonces, esta presencia de otros flavivirus también puede presentarse reacciones cruzadas en las pruebas de laboratorio, lo cual va a complicar el diagnóstico. Entonces, estas son las principales razones por las cuales quizás no hubo un número elevado de casos en humanos. Y pues para finalizar, el virus del oeste del Nilo, como ya les mencioné, es un virus emergente que puede ocasionar tanto infecciones asintomáticas hasta infecciones severas en la población. El 80% de las infecciones permanecen asintomáticas y esto solamente va a favorecer que el virus pueda transmitirse a más personas o a más hospederos. En las 2 últimas décadas, el virus del oeste del Nilo ha aumentado notablemente tanto en su distribución geográfica como en su incidencia. Y en México, pues a pesar de que la incidencia de esta enfermedad es baja en los humanos, las condiciones ecológicas para el mantenimiento y la transmisión del virus del oeste del Nilo están presentes, por lo que es importante mantener una vigilancia constante del virus para identificar de forma temprana la aparición de brotes que puedan poner en riesgo la salud tanto pública como la salud animal en nuestro país y en países pues vecinos. Y pues debido a la ausencia de vacunas disponibles para la población humana, la mejor forma de prevenir esta enfermedad es realizando un control adecuado con los mosquitos vectores, disminuyendo su población, y también las personas necesitan utilizar la protección personal, ya sea usando repelentes, ropa impregnada con algunos repelentes, mangas largas, o el uso de cortineros, de mosquiteros, perdón, para prevenir que la gente para prevenir que los mosquitos se alimenten de las personas. Y pues el principal control que se puede realizar es la eliminación de los criaderos. Entonces, si los mosquitos no tienen en dónde reproducirse, pues al final de cuentas va a haber una menor cantidad de vectores y en consecuencia va a haber una menor cantidad de transmisión. Pues, por mi parte es todo. Si tienen comentarios o preguntas. Bien. Muchas gracias, doctora Lourdes, por su presentación muy interesante sobre esta enfermedad que prácticamente está desconocida en México, ¿no? Veo que no se le pone mucha atención. Invitamos a todos nuestros asistentes, por favor, para que nos hagan llegar a través del chat sus preguntas con respecto a la presentación de la doctora Lourdes. Sí, tiene felicitación. A ver, doctor Jaime Salvador Moisén. Sí, Adelante. gracias, doctor Ezequiel. Bueno, en principio me parece una excelente presentación de un tema que muchas veces no se difunde. En mi caso, desconocía toda esta información que me parece muy objetiva, muy precisa y muy importante.
una de las cosas que yo quisiera subrayar es la información tan importante que tienen particularmente en cuanto a reservorios y la identificación que se ha hecho en diferentes estados de la República como susceptibles para el problema de salud. Ahora, esta pesquisa que vienen haciendo regularmente da información acerca de precisamente esos lugares que son susceptibles. Yo no sé si en estos estados, además de la pesquisa que se ha hecho en esos reservorios, se hayan realizado pesquisas en grupos de personas, en grupos que están radicando en esos lugares, porque eso daría una información acerca de la frecuencia, que ya nos explicó la doctora, que seguramente son asintomáticos, pero que es importante conocer. Señala como una medida importante con la cual creo que estamos todos de acuerdo, el control de vectores, además de las recomendaciones que se hagan a la población en general. Existe una vinculación con el sector salud, precisamente para tener campaña contra vectores en los estados más vulnerables. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, en el caso de los humanos es muy complicado poder hacer esta análisis de seroprevalencia, precisamente porque en nuestro país tenemos la presencia de otros flavivirus. Entonces, si queremos solamente identificar anticuerpos contra el virus del oeste del Nilo, muchas de esas técnicas que están implementadas en la mayoría de los laboratorios tienen una reacción cruzada con dengue. Entonces, eso dificulta identificar exactamente si los anticuerpos que estamos detectando son contra el dengue o contra el virus del oeste del Nilo. La prueba estándar de oro para identificación de anticuerpos es la prueba de neutralización por reducción de placas. Esta técnica es tiene costos muy elevados y no en cualquier lugar se realiza porque para poder llevar a cabo esta técnica es necesario tener cultivos del virus, en este caso del virus del oeste del Nilo, que por las características clínicas que presentan las infecciones se requiere de un nivel de bioseguridad nivel 3. Entonces, pues en la mayoría de los laboratorios que se dedican a trabajar con arbovirus en nuestro país no cuentan con ese nivel de bioseguridad. Entonces, pues ese es un problema, ¿no? Para tratar de identificar la seroprevalencia en habitantes, pues, en la población en general. Y en el caso, bueno, el diagnóstico principalmente se realiza a través de la detección del virus mediante técnicas moleculares, como por ejemplo el RT-PCR. Esta es una de las técnicas que utiliza en los servicios de salud para hacer el diagnóstico y poder confirmar la infección. Sí, gracias, doctora. Hay una pregunta de Olivia Aguirre. Dice, cuidados preventivos, igual que en dengue, ¿pudiese existir una sobreinfección paralela con dengue? ¿Una coinfección? Sí, puede haber una doble infección. ¿Por qué? Pues porque los mosquitos vectores del virus dengue son de una especie y los mosquitos del virus del oeste del Nilo son principalmente mosquitos de la especie Culex. Entonces, por ejemplo, en nuestro estado están las dos especies presentes. Entonces, pues sí se podría dar estas infecciones dobles, tanto en animales como en los habitantes. Okay. También nos hace una pregunta la doctora Samantha con respecto a cómo sobrevive el virus en los cocodrilos. Ya vimos la transmisión que hay en cómo se lleva a cabo entre cocodrilos, pero lo que se le hace raro que un mosquito pique un cocodrilo. Sí, o cómo llegó ahí. Y la temperatura
de estos animales, ¿no? ¿Cómo es que sobrevive el virus en estos animales? Sí, bueno, la temperatura, yo creo que los virus tienen la capacidad de adaptarse a los hospederos a los cuales están infectando. Entonces, el virus del oeste del Nilo ha tenido esta característica y pues sí pueden sobrevivir en este tipo de reptiles. Y bueno, pues me parece que una de las formas en las cuales los reptiles se infectaron inicialmente es que muchos de estos cocodrilos permanecen con la boca abierta mucho tiempo. Entonces, pues los mosquitos pueden fácilmente acercarse a lo que es la mucosa de los cocodrilos y alimentarse de ahí. No tanto en la piel, por así decirlo, pues sí, sino Sin en esa mucosas. región. O, perdón, o la ingestión podría llevarse a cabo de un ave infectada. Hay reportes de transmisión directa entre aves de granjas. Yo me imagino que también puede ser una forma de infección, Muy bien. al igual que, como les mencioné, también a través de las aguas residuales, ¿no? Ok. Muchas gracias. La doctora Yolanda Martínez tiene también una pregunta. Gracias, doctor. Doctora Talavera, una felicitación por la presentación, excelente presentación que nos acaba de hacer. Esta idea de que los estados o las zonas tropicales son las que están en mayor riesgo, es la tranquilidad para los estados, que no tenemos condiciones semejantes, desaparece cuando se sabe que los cuerpos de agua que se encuentran en la ruta de las aves migratorias podrían ser puntos clave para la llegada de aves migratorias infectadas y que usted acaba de mencionar, las aves residentes podrían ser infectadas también y entonces la cadena de transmisión cambia completamente. Me parece que en el estado de Durango se han hecho estos estudios de vigilancia epidemiológica, también se ha hecho un rastreo con la determinación de seroprevalencia en caballos en las zonas cercanas a estos cuerpos de agua que se sabe que son sitios de permanencia de corto plazo o de largo plazo, porque hay aves migratorias que se quedan, descansan y siguen su camino, pero hay otras que se quedan durante temporadas largas. Entonces, creo que el subregistro es un peligro que tenemos permanentemente y que en este caso el oeste del Nilo, digo, el virus del oeste del Nilo, bueno, es importante por él mismo, pero es mucho más importante conocer la ruta que virus semejantes, que virus emparentados, podrían estar utilizando. O sea, la población que está en riesgo es, como usted lo mencionó, para varios virus que comparten el vector y que comparten estos mecanismos de transmisión. Le felicito nuevamente, doctora, y quiero que nos diga si hay algún plan para establecer una red de puntos centinela para vigilancia epidemiológica para este tipo de problemas de salud. Muchas gracias, doctora Yolanda. Bueno, pues hasta el momento toda esta vigilancia se implementó hace 13 años, ¿no? Cuando surgió o cuando el virus se introdujo al continente americano. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, pues estos estudios o estas redes de vigilancia han ido disminuyendo. Sin embargo, bueno, al grado de que en muchos estados ya ni siquiera se hace el análisis de la circulación de este virus, incluso pues menos de otros virus, ¿no? Que también pueden estar circulando sin saber, sin conocerse. ¿Por qué? Porque simplemente no se buscan. Como se sabe que supuestamente no están presentes, pues no se hace la detección. Sin embargo, pues el análisis de esta circulación creo que es importante
mantener esta vigilancia. ¿Por qué? Porque pues como vemos, si en 10 años no se reportó ningún caso, pero a partir del 2021 se presentó uno, del 2022 se presentó dos, entonces pues quizás eso sea una como que llamada de atención para continuar pues evaluando la circulación en muchos estados, ¿no? Sí, muchas gracias. El doctor Miguel Ángel dice, muy buena presentación, aprendió algo nuevo. Y dice que no recuerda haberlo escuchado en Perú, pero por la presentación parece ser que sí hay para aquella zona, ¿no? Sí. Sí, seguramente sí, porque en todo el continente americano se presentaron, si no algunos casos, en mucho menor grado que en Estados Unidos, pero sí se reportaron animales y mosquitos infectados con el virus. Sí, la doctora Ángeles Aguilera también la felicita porque era un tema desconocido para ella y yo creo para varios. Betsabe pregunta, ¿hay transmisibilidad de humanos a animales y viceversa? Bueno, en el caso de los humanos no son o no participan son los hospedadores finales. ¿Por qué se les llama finales? Porque no van a ser capaces de producir una viremia suficiente para que los mosquitos al alimentarse lo transmitan. Y en el caso de pues transmisión humano-animal, tampoco se ha reportado. Principalmente es la transmisión a través de los mosquitos. Sí, el doctor Sergio Yaques nos dice, en México el tener PCR triplex, dengue, zika, chikungunya, es una ventaja para diagnosticar estas arbovirosis, pero para Bonn sí sería muy importante que se agregara dentro de este complejo diagnóstico y poder hacer un diagnóstico diferencial. Sí, en realidad las técnicas de RT-PCR para hacer el diagnóstico de este virus sí se encuentran disponibles. Sin embargo, pues por la ausencia o la falta de casos, pues prácticamente no se hace la detección, ¿no? Sí, también la doctora Patricia la felicita y pregunta qué factores de riesgo se conocen en humanos para que se desarrolle la enfermedad neurológica. Pues entre los principales es la edad. Se ha observado que en los adultos mayores se puede presentar esa forma neuroinvasiva y pues el estatus inmunológico del paciente, por ejemplo, en pacientes que tienen su sistema inmune comprometido, pues son más susceptibles a presentar esta forma de la infección. No, muchas gracias. La doctora Marta Cancino nos dice, dada la persistencia de casos en México, la Secretaría de Salud en vinculación con instancias de salud ambiental ha establecido protocolos para la identificación de casos en fauna silvestre y doméstica. ¿Hay algún programa? No hay, bueno, hay de forma general el programa para detección de arbovirosis, pero principalmente se centran en los virus que ocasionan una mayor cantidad de infecciones, como son dengue, zika y chikungunya. Cuando hubo la introducción del virus en América, sí se realizaron estudios de vigilancia por parte de la Secretaría de Salud. Sin embargo, desconozco si esos programas se mantienen hasta la fecha o pues ya no están vigentes. Sí. José Regino Peña la felicita por su presentación y dice que en Venezuela no se ha reportado ningún caso en animales ni en humanos. Sin embargo, debido a la presencia endémica de otros virus con sintomatología similar, como la encefalitis equina venezolana,
piensa que su presencia en el país puede ser una posibilidad real, ¿no? Sí. Y claro, puede estar bueno, también como, sí, subdiagnosticada. sí, puede ser que está el virus presente, pero pues no existen las herramientas, ¿no? En la zona para su diagnóstico. A mí me llama, en lo particular, me llama mucho la atención que Jalisco no aparece, Nayarit, como casos de Bonn. Sí, y tenemos las condiciones, tenemos el vector, yo creo faltaría que se hiciera el diagnóstico, ¿no? Porque puede ser que sí tenemos casos y no nos damos cuenta. Y quizás, perdón, No, quizás adelante. algunos reportes les fueron pasados por alto en esta presentación, porque pues información hay y hay pues mucha, pero pues trate de condensar lo más posible. Sí. De Facebook nos pregunta José Regino Peña, no, perdón, es lo que nos comentaban de Venezuela. No sé si haya más preguntas. Pero bueno, una enfermedad que yo creo que debe de tomarse en cuenta, ¿no? Y poner a los sistemas de salud en vigilancia, como lo ha repetido en reiteradas ocasiones, a la vigilancia, porque de repente puede pasar que se rieguen y vienen los brotes, ¿no? Como el caso del Zika y el chikungunya, que pues se pensaban que eran enfermedades estrictamente africanas y que nunca iban a llegar aquí a América, y cuando menos pensamos ya estaba distribuida por todo el continente, ¿no? Entonces, lo mismo puede pasar para aquí, para México y otros países, si no se tiene una vigilancia epidemiológica constante y la introducción de nuevos arbovirus, ¿no? Creo que ya no hay preguntas, su presentación fue demasiado clara, ¿sí? Y para poner a pensar a los que estuvieron en esta presentación para que se tomen las medidas pertinentes, ¿no? Bien, doctora, le voy a hacer entrega de su constancia a nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, del Departamento de Salud Pública y del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública. El Seminario Internacional de Salud Pública entrega la constancia a la doctora Lourdes Gabriela Talavera Aguilar por su participación como ponente en el tema Virus Oeste del Nilo, características y su presencia en México, en el marco del Seminario Internacional de Salud, quien es organizado por investigadores y cuerpos académicos de las universidades de Brasil, Colombia, Nicaragua y México. Firman la doctora Silvia Graciela León, quien es jefa del departamento, el doctor Noé Alfaro, quien es organizador, y su servidor como director del instituto. Muchísimas gracias, doctora. Excelente su presentación y esperemos que no esperemos, veo que despertó un gran interés sobre esta enfermedad, ¿no? Y de aquí que se sigan más colaboraciones en delante para participar. Le voy a ceder la palabra a la doctora Gabriela Carrillo Núñez para que nos invite a la siguiente sesión. Muchas gracias, doctora Lourdes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Ezequiel Magallón. Doctora Lourdes, excelente su ponencia. Muchas gracias. Pues no me resta sino invitarlos a nuestra próxima sesión el día 24 de abril de este año.
dado que se cruzan las vacaciones de primavera en las instituciones universitarias, pues tendríamos o retomamos nuevamente estas actividades el 24 de abril en la hora a las 10 horas, como se ha venido dando, tiempo de México. Y el tema es factores nutricionales en la atención de pacientes con diabetes mellitus. Quien expondrá este interesante tema será la doctora Claudia Valeria Díaz Rizo, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues sin más, los esperamos el próximo 24 de abril, lunes 24 de abril, en el, así como dicen, en el mismo canal, en el mismo Zoom, con la misma contraseña y en la misma liga, y será un gusto. Muchísimas gracias en nombre de todas las instituciones participantes de este seminario y de la propia Universidad de Guadalajara. Les agradecemos mucho y que tengan una excelente semana y un excelente periodo vacacional. Y aquí nos veremos pronto. Muchas gracias.